Vamos a ver la dinámica del movimiento general del sólido rígido en el espacio. El proceso que vamos a seguir va a ser muy parecido al que desarrollamos cuando hablábamos del movimiento en el plano, cuando el sólido se movía según un plano. Tenemos un sistema de referencia S con origen en O y ejes X minúscula, Y minúscula, Z minúscula. Y otro sistema S' con origen en el centro de gravedad del sólido con ejes X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, ejes cartesianos, y conversores según esos ejes Y, J y K, que se mantienen en dirección y en sentido, naturalmente, puesto que el sistema S', el que está asociado al centro de gravedad, se mueve siempre paralelamente a sí mismo. Vimos que la velocidad de un punto cualquiera del sólido era igual a la velocidad de otro punto, que vamos a considerar el centro de gravedad, más el producto vectorial de la velocidad angular en ese otro punto, en G, multiplicado vectorialmente por el vector que define la posición respecto de G de la masa m⁻i o del punto en cuestión, el punto que estamos utilizando para calcular la velocidad, que vamos a llamar pues Gm⁻i. Vamos a ver cómo calculamos v sub g y omega para poder calcular la velocidad de cualquier punto del sólido. Ese es el problema general de la dinámica, que a partir de las fuerzas que se aplican al sólido, podemos obtener las velocidades de los puntos del sólido o las ecuaciones del movimiento, en definitiva, del sólido. Bien, veíamos que la fuerza resultante que se aplica al sólido, de todas las fuerzas que se aplican al sólido, la resultante F sub E era igual a la masa concentrada del sólido, que vamos a llamar m sub t, por la aceleración de G, del centro de gravedad. O sea que el centro de gravedad del sólido o de cualquier sistema se mueve como si la resultante de todas las fuerzas exteriores aplicadas al sistema, en este caso al sólido rígido, estuviera aplicada directamente al centro de gravedad. Bueno, pues esto en componentes, según los tres ejes, vamos a considerar los ejes en X minúscula, Y minúscula, Z minúscula. F sub E sub X será igual, en cartesianas, si lo escribimos en cartesianas, será igual a m sub t por la derivada segunda de la coordenada x sub g, que localiza el centro de gravedad referido al sistema en S, respecto del tiempo dos veces. La componente F sub E sub I será igual a la masa total por la derivada segunda de I sub g respecto de t dos veces, y la componente de la fuerza resultante según el eje z será igual a la masa total por la derivada segunda de la z sub g respecto de t dos veces. O sea que esta ecuación en cartesianas da lugar, esta ecuación vectorial en el espacio, da lugar a estas tres ecuaciones escalares en cartesianas. También podríamos haberlo escrito en intrínsecas. Si lo hacemos en intrínsecas, tendremos que considerar la componente tangencial de la fuerza, la componente tangencial de la trayectoria de G,
en el punto considerado será igual a la masa total por la aceleración tangencial, que es la derivada de la velocidad de g respecto del tiempo, del módulo de la velocidad. La dirección ya sabemos que es la de la tangente a la trayectoria. La f sub e sub n, esa sería la componente normal a la trayectoria, será igual a la masa total por el módulo de la velocidad de g al cuadrado partido por el radio de curvatura en el punto considerado, el radio de curvatura de la trayectoria. Y la componente según la binormal es 0. La aceleración solo tiene componentes según la normal y según la tangente. Así como la velocidad solo tiene componentes según la tangente. Bueno, pues en cartesiana son estas las tres ecuaciones que me definen, pues, con una integración, porque esta es una derivada segunda, con una integración la v sub g. Y aquí también con una integración me define la v sub g, según la tangente y según la normal, directamente, sin integración, pero claro, el radio de curvatura, ahí aparecen también derivadas. Luego son ecuaciones diferenciales que mediante una integración me dan lugar a conocer la velocidad v sub g. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener la omega, la velocidad de rotación en cada instante, que naturalmente dependerá de t. Omega en general será función del tiempo, naturalmente, como todas estas componentes que estamos citando aquí. Para eso vamos a utilizar lo que ya vimos anteriormente, y es que el momento de las fuerzas exteriores respecto de centro de gravedad, momento de las fuerzas aplicadas al sólido, es igual a la derivada de L sub g, momento cinético respecto del tiempo en el sistema S'. O sea, L sub g definida sus componentes en el sistema S'. También era igual a la derivada de L sub g del momento cinético respecto del tiempo en el sistema S. Pero vamos a utilizar esta condición, que es más sencilla. Para calcular L sub g, lo que hacíamos cuando hablábamos del movimiento de rotación respecto de un eje fijo, en este caso hablamos del movimiento de rotación instantáneo, pues era calcular la suma, si hablamos de vectores de posición de las masas como R sub i respecto de g, estamos hablando del sistema respecto de S', pues el R sub i refiere cada masa m sub i que compone el sólido al punto centro de gravedad G. Luego eso será igual a R sub i, producto vectorial, por las cantidades de movimiento observadas desde G. Y las cantidades de movimiento observadas desde G son las que produce la rotación, la velocidad angular omega, puesto que la traslación, como estamos en G, la traslación no nos daría ninguna velocidad en los puntos vistos desde G, puesto que si nos movemos con G con la misma velocidad v sub g, todos los demás puntos se mueven con v sub g. Luego nosotros para nuestra observación desde G, los demás puntos no se mueven. Ahora, si hay rotación, sí, puesto que visto desde G un sistema que se traslada paralelamente a sí mismo, que no rota con G, pues entonces naturalmente veremos las velocidades debidas a esa rotación. Y las velocidades debidas a esa rotación, los vamos a llamar v sub i, serán igual a omega vectorial R sub i.
R sub i es el radio vector que localiza cada masa respecto de g. Si esta es la trayectoria circular, estamos en un plano normal a omega, como antes cuando hablábamos del movimiento en el plano, pues entonces las masas m sub i describen trayectorias circulares. El radio que localiza el punto de masa m sub i es r sub i, y la velocidad será tangente naturalmente a esa trayectoria, la v sub i. Luego es el producto vectorial de omega por r sub i. Como r sub i es el radio y v sub i es la tangente, pues resulta que r sub i es ortogonal a v sub i. V sub i es omega por r sub i. Por otro lado, omega y r sub i también son ortogonales, puesto que r sub i está en el plano normal a omega. Luego omega es normal a todas las rectas que contiene el plano normal a omega, y una de ellas es la r sub i. Luego también son omega y r sub i también son normales. Pues entonces, si desarrollamos aquí, de acuerdo con estas condiciones, tenemos que L sub g, que tendrá la dirección de omega, naturalmente, porque es el producto vectorial de dos vectores que están contenidos en el plano ortogonal a omega, será igual a la suma de r sub i, y ponemos ya módulos, puesto que, como hemos dicho, que son ortogonales, es v sub i y r sub i no ortogonales en el plano normal a omega, y r sub i ortogonal a omega, en distinto plano, naturalmente, que v sub i. Bueno, pues entonces, considerando que v sub i es omega por r sub i, y considerando los módulos, m sub i es un escalar directamente, y v sub i es omega por r sub i. Omega está multiplicando a todos los sumandos, luego lo sacamos fuera y me queda igual omega fuera de la suma, omega por la suma de r sub i al cuadrado por m sub i, igual a omega, velocidad angular, por el momento de inercia respecto de un eje que pase por omega. Le vamos a llamar I sub omega. Esta ecuación la obtuvimos ya para el caso de giro alrededor de un eje fijo. El matiz, la diferencia, es que ahora el eje no es fijo, porque omega va cambiando en cada instante en el espacio, pero en cada instante se da esta condición. También, si lo escribimos vectorialmente, puesto que el eje y omega tienen la misma dirección y sentido, por los productos que estamos haciendo aquí, pues será igual a omega, velocidad angular, por momento de inercia respecto del eje que pasa por la velocidad angular en cada instante. Si aplicamos esta condición, tenemos que derivar L sub g respecto al tiempo. Claro, si lo derivamos respecto al tiempo, tenemos que derivar omega y el momento de inercia respecto de omega, porque ambos varían con el tiempo. Si esto es omega sub 1 en un instante, en nuestro instante, este sería omega sub 2, en un incremento de t, vamos a llamarle diferencial, en una diferencial de tiempo, este vector de aquí sería diferencial de omega. Luego entonces, como vemos, claro, al derivar esto lo que obtenemos aquí es la derivada de omega respecto de t, que es la aceleración angular en cada instante. Hay que derivar omega, la velocidad angular, respecto al tiempo, para calcular la derivada respecto al tiempo, y el momento de inercia respecto de omega, porque también es variable, puesto que el omega cambia con el tiempo. Luego, si cambia con el tiempo, el momento de inercia también cambiará. O sea que eso hay que considerar
las dos cosas. O sea que la variación debe ser la derivada del momento cinético respecto del tiempo, será igual a la derivada de omega respecto de t por i sub omega más, voy a borrar esto, omega por la derivada de i sub omega respecto del tiempo. Si lo hacemos con componentes, igual que hemos hecho aquí con la f sub e, para relacionar las componentes de la velocidad, pues para relacionar las componentes de omega tendríamos que utilizar también los productos vectoriales en función de las componentes de los vectores r sub i y v sub i y omega. Entonces vamos a hacerlo. Nos sale el mismo L sub g naturalmente. Vamos a desarrollarlo aquí arriba. Es un poco largo porque, claro, el manejar las componentes en los productos vectoriales pues son componentes algo complicadas debido a que hay que utilizar pues la forma determinante de los productos vectoriales. Entonces, vamos a ver. Estamos diciendo que R sub g es igual a la suma de m sub i, y vamos a llamar a R sub i g m sub i producto vectorial v sub i. Hemos sacado m sub i de aquí de la cantidad de movimiento, y que v sub i es igual a omega producto vectorial por g m sub i. Vamos a ver primero esto también podemos cambiar de sentido, va a resultar algo más fácil, en definitiva es lo mismo. Esto será m sub i g, el vector m sub i g, en vez de g m sub i m sub i g, pero tenemos que cambiar de orden el producto vectorial para que siga valiendo lo mismo, ¿no? Porque si cambio este de sentido, tengo que cambiar de sentido el producto vectorial. Bueno, pues vamos a ver v sub i cuánto vale, en función de componentes. Será igual, función de componentes en el sistema S'. Aquí tenemos el versor i, aquí el versor j y aquí el versor k, primera fila. Y aquí tenemos las componentes de m sub i g. M sub i g, ¿qué componentes tiene? Si las coordenadas de m sub i son x sub i, z sub i, pues las componentes del vector que se dirige hacia el centro, este va dirigido hacia el centro, son de componentes menos x sub i, menos y sub i, menos z sub i. Esas serían las componentes. Y las componentes de omega serían omega x, omega y y omega z. Esto será igual, vamos a ponerlo aquí, ahí, por, desarrollando por los menores de la primera fila, versor i que multiplica, este sería menos y sub i por omega z más la diagonal secundaria z sub i por omega sub i. Más j por, desarrollando el menor de j, que sería menos z sub i por omega x más
x sub i por omega z, más en k sería menos x sub i omega i más i sub i omega x. Vamos a repasar. El menor de i es menos i sub i omega z más z i sub i omega sub i. El menor de j, que va a afectar un signo menos, por lo tanto cambiamos el orden, que será menos zi, esta la diagonal secundaria primero, menos zi por omega x más x sub i por omega z, más el menor de k, que es menos x sub i por omega i más i sub i por omega x. LG, falta una raya porque esto es producto vectorial. ¿A quién es igual? A estas componentes. LG será igual a la suma de m sub i, producto vectorial de gm sub i, que será i, j y k, y aquí tendríamos que poner las componentes de gm sub i, que son x sub i, gm sub i. Ahora sentido aquí afuera. Componentes x sub i, ese vector, y sub i, z sub i. Y ahora estos tres paréntesis que corresponden a v sub i. Primer paréntesis, menos i sub i omega z más zi omega i. Aquí debajo estaría la segunda componente de v sub i y aquí debajo la tercera componente según z de v sub i. Si desarrollamos este producto vectorial, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Podemos escribirlo aquí. Será LG sub x por i más LG i por j más LG z por k. Y vamos a escribir por separado LGX, LGY y LGZ porque sale un poco complicado. Vamos a poner el LGX, sería igual a omega x por la suma de m sub i por i sub i cuadrado más z sub i cuadrado. Menos omega sub i por la suma de m sub i por x sub i y sub i, y menos omega z por la suma de m sub i por x sub i por z sub i. ¿Y esto a quién es igual? Pues esto es igual a omega sub x, esto es el momento de inercia respecto del eje x. Respecto de este eje, del eje x. Y sub i al cuadrado, z sub i al cuadrado, son las distancias al cuadrado respecto del eje x de las masas m sub i. Esto es el eje x, esto es omega i por el producto de inercia pxi, menos omega z por el producto de inercia pxz. Bueno, pues si desarrollamos ahora las otras componentes, la LGI y la LGZ, vamos a escribirlas aquí, porque nos quedamos sin sitio ahí abajo.
bueno, todavía caben. Vamos a ponerle aquí vamos a ponerle la componente LGI, que es igual, ya resumiendo, sin poner esta forma, resumiendo, será omega i por i sub i, momento de inercia respecto al eje y, menos omega z por p, producto de inercia según i z, menos omega x por producto de inercia y x. Y la componente LG z va a ser igual a omega z por i sub z menos omega x por p zx menos omega i por p z i. Bien, entonces si ahora hacemos LG es igual, si los cosenos directores del omega, que son los de LG, como hemos dicho antes, los llamamos A, B y C, vamos a poner los cosenos directores. Los cosenos directores, el A será el coseno del ángulo que forma omega con el eje X, que es igual a omega sub X, componente según X partido por omega, en módulo. El B va a ser igual a omega sub I partido por omega, y al C lo vamos a llamar a coseno del ángulo que forma omega con el eje Z. Omega x es igual a por el coseno que forma omega x con omega, naturalmente, pues de eso salen estas relaciones. Bueno, pues si hacemos eso, pues resulta que al ser LG, el momento cinético respecto de G, igual a la LGX por A más LGI por B más LGZ por C. Pues si hacemos todo eso con las componentes y ordenamos, lo que nos va a salir es que LG es lo siguiente. Va a salir i sub x por a al cuadrado más i sub i por b al cuadrado más i sub z por c al cuadrado. Momento de inercia respecto del eje x, mayúscula, momento de inercia respecto del y, momento de inercia respecto del z, respectivamente por los cosenos a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, menos 2p xi por a y por b, menos 2p xz por a y por c, menos 2p y z por b y por c. Haciendo operaciones, como digo, cogiendo estas componentes, operándolos aquí, va a salir esto por omega. Vamos a ponerlo aquí a continuación. ¿Y esto a quién es igual? Esto es el momento de inercia respecto de un eje que tiene los cosenos directores A, B y C, referido a los momentos de inercia a los tres ejes y a los productos de inercia sobre los tres planos que tenemos aquí coordenados. Luego esto es el I, todo este paréntesis es el I sub omega por omega, que naturalmente coincide con lo que obtuvimos anteriormente desde un punto de vista vectorial. El eje vector es igual a I sub omega por omega vector, puesto que el eje y omega tienen la misma dirección y sentido. Bueno,
de lo que quiero que quede claro de todo este desarrollo, que todo esto que hemos hecho con las componentes es para que vea cómo se manejan las componentes, es que las dos ecuaciones fundamentales para obtener la velocidad en cada punto del sólido rígido y por lo tanto su posición en cada instante, porque con otra integración de la velocidad obtendremos la posición, pues es que las dos ecuaciones fundamentales son las primeras que escribimos, que las voy a recordar aquí nuevamente. La primera ecuación que escribimos del desarrollo para obtener V sub G era que la fuerza resultante de todas las exteriores era igual a la masa total por la aceleración del centro de gravedad. Y la otra condición es que el momento de las fuerzas exteriores respecto de G es igual a la derivada del momento cinético respecto del tiempo en el sistema S' que acompaña su movimiento en el centro de gravedad del sólido rígido. Estas dos son las condiciones que me permiten calcular las ecuaciones del movimiento del sólido rígido. Cuando hablemos de la estática veremos cómo las dos condiciones de fuerza y de momento son las que nos permitirán establecer el equilibrio de un cuerpo. Si derivamos aquí respecto del tiempo, lo que tendremos naturalmente será, como ya vimos anteriormente, al derivar la LG, el momento cinético respecto del tiempo, tendremos pues la derivada de I omega del momento de inercia respecto del eje que pasa por omega más y sub omega por la derivada de omega respecto al tiempo. Naturalmente esto es la aceleración angular. Esto es una ecuación diferencial. O sea, para obtener la omega, las componentes de omega, en x, en y, en z, hay que integrar naturalmente esta ecuación. O sea que la omega no se obtiene directamente de aquí, como tampoco se obtenía la velocidad de G del centro de gravedad de aquí, porque aquí está en aceleraciones. Hay que integrar para obtener la velocidad V sub G, y aquí hay que integrar para obtener la omega. Esta ecuación diferencial, lo que ocurre es que naturalmente esta ecuación diferencial está igualada a la resultante de fuerzas exteriores, que es un dato, y esta otra está igualada al momento de las fuerzas exteriores respecto de G, que también es otro dato respecto del centro de gravedad. O sea, en cada instante tenemos que conocer estas dos condiciones de las fuerzas exteriores, y eso nos permite establecer esas dos ecuaciones fundamentales que nos permiten calcular las ecuaciones de velocidades y con una nueva integración las ecuaciones del movimiento, trayectorias, etc.